mundo me dice loco, porque ya no soy su amigo. No comprenden que lo mío es hacer tu voluntad. Me dice que soy extraño, que no sigo su camino. No comprenden que lo mío es amarte de verdad. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Dedicar la vida solo para ti. Agradarte por la fe y así vivir. Es un gran privilegio para mí. Amarte así, amarte así, dedicar la vida solo para ti, agradarte por la fe y así vivir. Es un gran privilegio para mí. Amarte así, amarte así. Aunque ahora no te veo, te conozco y me da gozo, porque ha sido tu Hijo quien me reveló tu amor. Al ver a Jesús te veo, tu amor es maravilloso, y al recibirle a Él te he recibido a ti también. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Dedicar la vida solo para ti. Agradarte por la fe y así vivir. Es un gran privilegio para mí. Amarte así, amarte así. Dedicar la vida solo para ti. Agradarte por la fe y así vivir. Es un gran privilegio para mí. Amarte así, amarte así. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Abba Padre, cuán grande es tu amor. Abba Padre, qué bendición amarte. Dedicar la vida solo para ti. Agradarte por la fe y así vivir. Es un gran privilegio para mí. Amarte así, amarte así. Bueno, muy buenos días para todos ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Les saludo a todos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, deseándole que usted esté bien en el nombre de Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por darnos un día más de vida, un día más de su amor, de su misericordia, donde podemos disfrutar del mensaje, donde podemos disfrutar de la presencia de Dios, de la gloria de Dios en esta preciosa mañana. Espero que usted esté bien. Hoy estamos a 26 de noviembre de este año 2020. Hoy va a estar nuevamente con nosotros la pastora Verónica Sánchez, que va a estar compartiendo el tema Nacer de Nuevo. Estos jueves los hemos declarado, los hemos proclamado jueves de salvación aquí en esta transmisión. Les saludo a todos ustedes en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Espero que en el lugar donde usted esté estén bien. Gloria al Señor. Voy a leer acá algunos saludos en esta preciosa mañana
Por aquí está nuestra hermana Daniela da Silva, que dice: buen día, Dios los bendiga. Igualmente, hermana Daniela, que el Señor le bendiga en este precioso día. También saludamos por acá a nuestra hermana Milenita, por acá nuestra hermana Milena, que el Señor sea bendiciéndole en este precioso y hermoso día. También está la hermana Rosy Leiva, que dice: buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Igualmente, hermana Rosita, que el Señor sea bendiciéndole en este precioso día. También está por acá está la hermana Milenita, que dice: excelente mañana, Pastor Juan Diego Ortiz, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, conectados una vez a la fuente divina mediante su santa palabra, llegando al mundo entero con el mensaje del Evangelio del Reino, en la voz de nuestra pastora María Verónica Sánchez. Amén, gloria al Señor. Dios le bendiga, hermana Milenita, que el Señor sea bendiciendo, derramando bendición cada día sobre su vida. También está por acá la hermana Blanca Sandoval, que dice: muy buenos días, pastores y hermanos, Dios les bendiga y guarde. Igualmente, hermana, que el Señor sea bendiciéndole a usted y a toda su familia. También la hermana Ana Castro Guerrero, que dice: buen día a todos, que Dios los bendiga grandemente hoy. Igualmente, que el Señor sea bendiciéndole. Dice la hermana Dioselina Romero Betancourt, que dice: buenos días, Pastor Juan Diego Ortiz y Pastora Verónica. Gracias a Dios por estos jueves de salvación. Dios les bendiga. Amén. Igualmente, hermana Dioselina, que el Señor sea bendiciéndole. También está por acá el hermano Julio Toro, que dice: muy buenos días, Dios los bendiga en este nuevo día, en el nombre de Jesús. Igualmente, hermano, que el Señor sea bendiciéndole. Y también está por acá nuestro hermano Faber Asensio, que dice: buenos días, Dios les continúe bendiciendo en este gran día. Así que un saludo para todos en este precioso y maravilloso día. Vamos con el siguiente video musical y después de este video vamos a colocamos en pantalla a la pastora Verónica, mientras esperamos también que varios hermanos se vayan conectando. Yo le invito para que comparta esta transmisión, que yo sé que va a ser de bendición. Todos estos jueves han sido de mucha bendición desde que ha estado la pastora Verónica compartiendo estos temas que son de bastante importancia. Así que vamos con el siguiente video musical y después venimos con la pastora. Te alabo, Padre celestial, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Te alabo, Padre celestial, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Sí, Padre celestial, porque así te agradó. Sí, Padre celestial, porque así te agradó. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te alabo, Padre celestial, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Te alabo, Padre celestial, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Sí, Padre celestial, porque sí te agradó. Sí, Padre celestial,
Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor poder gozarnos y alegrarnos y deleitarnos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, le damos la bienvenida una vez más a esta transmisión, por aquí a la pastora Verónica. Pastora Verónica, buen día, que el Señor le bendiga en este precioso día. Amén, amén, pastor. Dios les bendiga a todos. Qué bendición poder estar aquí desde la tierrita con Juanita cantando las canciones y despertándonos en esta mañana, precisamente dándole gracias a Dios por su misericordia, porque reconocemos que Dios ha sido bueno con nosotros, ha tenido compasión, piedad y misericordia de nosotros. Entonces, gracias a Dios por este tiempo, pastor. Amén, amén, amén. La verdad que es una gran bendición tenerla una vez más acá en la transmisión. Yo veo que está usando un atuendo muy típico en Colombia. En Colombia ese atuendo se llama la ruana. Y me gustaría que usted le explique a algunos hermanos que no son colombianos, que explique para qué sirve la ruana. Bueno, pues realmente la ruana es como una especie de abrigo, es el mejor abrigo que tenemos en Colombia, se nos sirve para cubrirnos del frío, pero pues realmente gracias a Dios porque es nuestra cultura, ¿no? Hay veces que vamos dejando a un lado, pero no hay nada más bonito que lo típico, no hay nada más bonito que lo sencillo, que lo tradicional. Entonces, pues gracias a Dios, aquí estamos con Ruana. Está haciendo frío por acá. Por acá también está haciendo un poco de frío. La semana pasada tuvimos unos días bastante calurosos. No sabíamos por dónde meternos del calor impresionante que estaba haciendo, y ahora pues esta semana ha estado lloviendo, y según por allí estaba viendo en algunas montañas que está nevado, y por eso es que se siente el frío. O sea, yo creo que un atuendo de ruana sería buenísimo por acá también para... Pues pastor, estamos. Sí, señor. Amén, amén. Así que bueno, pastora, vamos adelante con la palabra. Así que el Señor sea usándole en este precioso día. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él sea guiándonos en este tiempo y pues que sea para nosotros muy productiva, muy fructífera esta enseñanza. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, nuevamente te damos gracias a ti, Señor, por este tiempo que tú nos concedes. Gracias porque, como decía tu palabra, Señor, gracias, Padre Celestial, Señor, gracias por esta alabanza, por esta canción que nos recuerda, Señor Dios, que tú nos has permitido tener estas preciosas y grandísimas promesas de salvación y de vida eterna en nuestra vida, Señor, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos, Señor, y nos las has revelado a los niños, Padre, porque a ti te agradó, porque a ti te ha placido, Señor Dios, porque tú eres el que tiene compasión y misericordia de la humanidad, Señor, y es un privilegio oír el Evangelio, Padre, realmente es un privilegio oírlo de tu boca, es un privilegio, Señor Dios, poderlo entender, poderlo conocer, poderlo recibir y atesorar en nuestro corazón como esa perla de gran precio, Señor Dios, como esa palabra viva, efectiva y eficaz, Señor Dios, más cortante que toda espada de dos filos, Padre. Hoy te pedimos que tú sigas enseñándonos en esta mañana, que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra mente, a nuestro corazón. Hoy te pedimos que esa palabra sea palabra viva para nosotros, Señor, primeramente para mí, para mi vida, Señor, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestra parentela, Señor, que seas tú, Señor Dios, ministrándonos durante este tiempo de enseñanza y permitiéndonos poder comprender cosas magníficas, Padre, que el Evangelio sea revelado a nuestro corazón. Señor, revélanos tu palabra, enséñanos a través de ella. No permitas que pasemos por alto y que omitamos ninguna palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta mañana seas tú, Señor Dios, hablando, Señor, ministrando, enseñando, capacitando, guiando y dirigiendo nuestra vida, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice cada oyente, bendice cada persona que se dispone a recibir en este tiempo verdaderamente palabras
palabra de salvación y de vida eterna. Gracias por estos jueves de salvación, Señor, y por todo el conocimiento que nos vas a regalar a través de este tiempo, Padre. Pero te rogamos más que conocimiento, Señor, que convencimiento en nosotros, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, pastor. Que así sea hecho en el nombre de nuestro Señor Jesús. Hay algo que hoy tuve una experiencia un poco, pues, bonita al mismo tiempo. Resulta que estábamos ahí, nosotros hacemos oración a las 5 de la mañana en Colombia. También vamos a tener a nuestro pastor Juan Diego Ortiz con nosotros el 1 de diciembre, ¿cierto, pastor? Con la ayuda de Dios a las 5 de la mañana. En Colombia es hora Colombia, o sea que hora Argentina me imagino que son las 7 de la mañana, ¿cierto? Y estábamos orando con los 3,000 obreros. Tenemos oración a las 5, a las 3 y a las 9 de la noche. Estamos haciendo como hacía Daniel. 3 veces oraba Daniel en el día. Y aún así nunca será suficiente la oración, ¿cierto? Y entonces me daba risa porque yo les decía, bueno, las peticiones son estas y no repito, porque yo desde chiquitica mi papá me enseñó a no repetirme. O sea, lo que él me decía, me lo decía una sola vez y a mí me tenía que quedar grabado y sembrado y no podía olvidarlo. Cuando nosotros oímos el evangelio, necesitamos tener esa misma actitud. Necesitamos tener la actitud de oírlo una vez, de recibirlo, de creerlo, de estar convencidos y de obedecerlo. ¿Por qué? Dios, cuando le dio la orden a Noé, se la dio una sola vez, ¿cierto? Y no le repitió. Y esa orden o eso que Dios le dijo a Noé que debía hacer, le sirvió y le funcionó para todo el tiempo que él tuvo que hacer el arca. Entonces, nosotros muchas veces nos malacostumbramos a tener que estar recibiendo palabra todo el tiempo y estar oyendo y oyendo y oyendo, pero casi nunca obedecemos. Entonces, aquí lo que Dios verdaderamente quiere es que si Él nos dice una vez las cosas, nosotros atendamos y prestemos atención y oigamos, y que no se nos olvide. Sabemos que el Evangelio y que la palabra de salvación nunca va a ser suficiente, que la podamos oír mucho tiempo, pero que realmente desde la primera vez que la hayamos oído, nos quede grabado en nuestro corazón y que no vuelva vacío en nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a ir rápidamente. Vamos a, pastor, por favor, me permite compartir pantalla y le pido que por favor no me deje sola. Entonces vamos a estar con la ayuda del Señor trabajando. Recordemos que el tema de hoy, continuamos con el tema de nacer de agua. No hemos finalizado el tema de nacer de agua, apenas vamos en el primer verbo que ya estudiamos, que fue el verbo de ¿qué? De borrar, ¿cierto? Ahora vamos con el segundo verbo, que es el verbo de lavar. Entonces vamos a mirar aquí rápidamente, miramos borrar. Recordemos que el Señor cuando borra nuestro pecado, ¿cierto? Es que Él arroja nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y bueno, pues la vez pasada les hice como una especie de recopilación de lo que habíamos estudiado. Hoy vamos a avanzar y más adelante vuelvo y les hago otra recopilación. Entonces dice la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar en el Salmo 51:2. Hemos venido estudiando el Salmo 51. Imagínate, hemos estado estudiando el Salmo 51 y apenas vamos en el segundo versículo. Entonces vamos a mirar. Quiero que leamos nuevamente este salmo, por qué lo estamos estudiando detalladamente, por qué es tan importante este salmo en nuestra salvación. Recordemos que este es un salmo profético, ¿cierto? Es un salmo que escribió David luego de haber pecado con Betsabé y Natán llega a él, entonces él escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, y esto fue el primero que estudiamos nosotros acerca de borrar, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Cuando nosotros miramos borrar,
No sé si ahí sí me estoy viendo bien, sí. Es que pensé que no se veía. Cuando nosotros miramos esta palabra borrar, ya estudiamos todo lo que implica borrar, qué es lo que se borra, de dónde se borra, quién lo borra, con qué se borra, ¿cierto? Y ahora vamos a estudiar el verbo lavar. ¿Qué es lavar? O sea, vamos a estudiar el verbo lavar porque ya viene en el capítulo 51, versículo 2, dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, hemos estudiado que nacer de nuevo es la suma, ¿cierto? De nacer de agua más nacer del Espíritu. ¿Cierto? Nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, es igual a nacer de agua más nacer del Espíritu. Pero cuando nosotros miramos nacer de agua, realmente, nacer de agua es específicamente, digamos, tiene 5 verbos que son los que estamos estudiando, tiene 5 verbos que con la ayuda de Dios son los que estamos mirando y realmente hasta aquí hemos estudiado solamente el primer verbo, que el primer verbo es ¿qué? Borrar. Y vamos a estudiar el día de hoy lavar. Entonces, ¿qué es lavar? Dice la escritura, o cuando nosotros miramos y estudiamos un poquitico acerca de esto, vamos a entrar a lo que estamos haciendo. Entonces dice, es la acción de remitir. La acción de remitir la suciedad. Me toca bajarle más acá. Es la acción de remitir la ropa al sifón con destino final al fondo del mar por medio de agua, jabón y fuerza de una persona. Lavar es un proceso interno. ¿Por qué comparamos nosotros el verbo lavar como la acción de remitir? O sea, ¿por qué tenemos que empezar a estudiar realmente qué es lavar? Ya miramos qué es borrar, ahora estamos mirando qué es lavar, ¿cierto? Entonces, entendemos que todas dos tienen que ver casi con lo mismo, que es quitar de un lugar y llevarlo a otro lugar. Cuando se borra, se quita de un lugar y se lleva a otro lugar. Cuando se lava, acontece lo mismo. Es como cuando nosotros sacamos la basura, la sacamos de nuestra casa, pero la basura se la lleva el carro, luego termina en otro lugar. Finalmente, lo que hace Dios con nuestros pecados es casi lo mismo. Dice que cuando realizamos el proceso de lavar la ropa, entendemos que la mugre está impregnada en microfibras de las prendas. Este dibujo nos muestra las microfibras, las partículas de la mugre del agua y del jabón, lo mismo que pasa con el pecado que está impregnado en el corazón de las personas. Entonces, es difícil, pastor, para muchas personas. Hay cosas que son fáciles que es dejar en un momento dado cuando nosotros entramos en este proceso de santificación, cuando conocemos a Jesús. Hay cosas fáciles de dejar, hay cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos que son como esos pecados que se ven, esos pecados que huelen, esos pecados que uno dice, uy, fulanito es un ladrón, sutanita es una prostituta. Son pecados grandes que cuando nosotros catalogamos como grandes, aunque nosotros sabemos que delante de Dios pecado es pecado y no existe pecado grande ni pecado pequeño, sino que pecado es pecado, ¿cierto? Pero resulta de que hay unos pecados que son más sencillos de los cuales nosotros nos podemos arrepentir y podemos pedir perdón porque a ciencia cierta nosotros reconocemos que estamos fallando. No hay mucho que acusarnos a la conciencia cuando usted sabe que está siendo un ladrón, que está siendo un adúltero, que está siendo un fornicario, que está siendo, digamos, si es drogadicto, bueno, cada uno de esos pecados son pecados que son fáciles. Nosotros le decimos a Dios, perdóname, Señor, porque soy borracho, porque soy, bueno, todo lo que estudiamos en algunos versículos de todo lo que sale del corazón que contamina al hombre. Pero cuando nosotros hablamos de lavar, son esas suciedades que están un poco más impregnadas en el corazón y que son un poco difíciles de sacar de ahí. Y para este proceso de lavar se requiere un poquitico más de esfuerzo, ¿cierto? Se requiere un poquitico más de fuerza para que realmente eso pueda salir del corazón. Dice, ya sabemos que dentro del corazón salen estas suciedades
Pero dice, cuando realizamos el proceso de lavar la ropa, el agua con el jabón entran en la prenda, saca la mugre y al final el jabón y el agua y la mugre se compactan y toda esta prenda la lavadora la expulsa por la alcantarilla, posteriormente se va al drenaje hasta llegar a un río y finalmente se arroja al fondo del mar. El proceso de la mugre casi que es el mismo proceso que sucede con nuestros pecados. Nuestros pecados vuelven a ser echados a lo profundo del mar, según Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará las iniquidades y las echará en lo profundo del mar. ¿Por qué? Porque resulta que el pecado, Dios no lo puede perdonar, Dios no perdona el pecado. Recordemos esto, Dios no perdona el pecado, Dios perdona al pecador, Dios nos perdona a nosotros, pero hubo alguien que tuvo que pagar por este pecado. O sea, tiene que haber la evidencia de por qué verdaderamente el Señor Jesús fue condenado, fue atormentado, fue muerto espiritual, física y perpetuamente. Todo el sacrificio que Jesús tuvo que pagar, ahí tiene que quedar la evidencia por lo cual Él hizo ese trabajo por nosotros. Entonces nosotros tenemos que entender de que el pecado finalmente va a estar en un lugar, ¿cierto? Que va a estar fuera de la vista de Dios, distinto. O sea, Dios no lo va a estar viendo, ¿cierto? Por eso dice que Él lo echa a lo profundo del mar, pero ahí está la evidencia de lo cual en algún momento, si algo tuviese que mostrar el Señor, ¿por qué condenó a Jesús? Mire, por todo lo que está en lo profundo del mar, por todos los pecados que nosotros nos hemos arrepentido. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que es lo mismo que pasa cuando la sangre de Cristo entra en la persona. Dice que esto va a lo profundo del corazón, saca las inmundicias, el pecado y la palabra. La palabra hace un proceso ahí y dice que es arrojado al fondo del mar y que nunca más se volverá a acordar de nuestros pecados. Necesito, sí, no sé si, oye, qué pena que es que necesito ver acá y ver allí para poder saber cómo vamos. Entonces, dice, hay pecados que son duros de sacar y duele mucho el proceso. Nuestros ancestros tenían diferentes técnicas de lavado, ¿cierto? Ellos colgaban la ropa en una cuerda y le daban con un garrote. Sí, no sé si el pastor lo recuerda, si tuvo la oportunidad de ver a su mamá, a su papá ya lavando la ropa con un garrote. Y esa ropa, digamos, no sé si utilizaba la misma técnica. Yo me acuerdo que también cogían, como tenían tantos hijos, cogían toda la ropa, la echaban como en un costal y la golpeaban y la golpeaban y la golpeaban hasta que ya sacaban de ahí. O sea, no existía lavadora, pero tenían que implementar la fuerza para poder lavar esa ropa, ¿cierto? La persona decide qué clase de proceso desea pasar. En este caso, solamente el poder del Espíritu Santo puede convencer. Ahora vamos a mirar por qué Dios tiene que hacer ese trabajo en nosotros de lavarnos de nuestros pecados. Dice que hay unas características. Se escucha como un eco, pastora. Sí, eso es lo que estoy viendo. Bueno, hay unas características, dice como el pecado está impregnado en el corazón de las personas para ser lavado, debemos conocer cómo está compuesto, qué características tiene el pecado. Entonces, el pecado tiene las mismas características de la mugre. Tiene color, vamos a ver que dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y os cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, ¿de qué color es el pecado? ¿De qué color es el pecado? No sé si está conmigo el pastor. Dice, si fueren rojos como el carmesí. Amén. El pecado
tiene color que es rojo, ¿cierto? Ajá. Cuando nosotros miramos esto, se nos quitan muchas cosas del lente. Yo he visto que el pecado normalmente lo dibujan como un color negro, pero la Biblia no nos habla de que el pecado fuera negro. El pecado es rojo y lo más que puede llegar a ser es un rojo carmesí, o sea, lo más oscuro que puede llegar a tener el pecado de color es un rojo carmesí, es un rojo ya, pues, por eso dice, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene? El pecado tiene unas características que tiene color, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, no, es que es una mentirita piadosa, puede que ese rojo sea un rojo suavecito, ¿cierto? Pero cuando dicen, no, es que mató a alguien, puede ser que ese rojo sea un rojo carmesí. Cuando miramos esta característica del color como tal, ¿sí? Entramos verdaderamente que digamos, el pecado sigue siendo pecado y sigue siendo igual en todas y cada una de sus presentaciones. Y que por un solo bocado que Adán comió, ese solo bocado llevó a Eva a la condenación, ¿cierto? Y llevó a Adán a la condenación. Fue un solo y simple bocado. O sea que no existe pecado grande ni pecado de pequeño delante de Dios, porque hasta el día de hoy las consecuencias que estamos asumiendo es por causa de la desobediencia de un hombre y que fue un pecado sencillo, un mordisco. Entonces, no pensemos que nuestros pecados no van a tener consecuencias. Todo lo que hemos hecho y lo que ya hemos estudiado con respecto al pecado por omisión de palabra, por complacencia, por indiferencia, todo tiene una consecuencia. Por eso debemos venir a Dios, como dice la Escritura, y a estar a cuentas con el Señor, ¿sí? Venir a Dios y decirle, Dios mío, ayúdame a estar a paz y cuentas contigo. Si yo he pecado de muchas formas y si he pecado de cosas muy grandes, Señor, ten misericordia de mí. Bórrame, y hoy hemos aprendido que también hay que decirle lávame. Por eso dice, borra el pecado, pero también lávame de mi maldad. Dice que también tiene olor y ese olor es a rico. Ese olor tiene un olor característico como si fuese una toalla higiénica usada. En la antigüedad, las mujeres utilizaban los trapos de inmundicia, no existían los tampones, no existían las copas. Hoy somos muy sofisticados en esta parte, pero eran unos trapos de inmundicia que cuando le llegaba el periodo a la mujer, ellas utilizaban esos trapitos y ellos cogían esos mismos trapitos y los lavaban, y eran los trapitos que utilizaban cuando sucedía ese momento de la menstruación o de la inmundicia de la mujer, ¿cierto? Pero aquí encontramos que el pecado tiene un olor característico a esos trapos de inmundicia, tiene un olor característico a una podrida llaga. Dice la Escritura en Isaías 1:6, dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces, segunda característica, el pecado tiene color y el pecado tiene un olor. También dice que el pecado tiene peso y volumen. Si no tuviese peso y volumen, no se podría hundir, ¿cierto?, en lo profundo del mar. Ustedes, no sé si el pastor sabe, bueno, como hablábamos hace 8 días, que cuando nosotros perdonamos, es como cuando nos quitamos un peso de encima, ¿cierto? Y ese peso que tenemos ahí que nos está de pronto en un momento dado por causa de que nosotros no se ha perdonado, porque también hablamos de la necesidad del perdón, que sin perdón no hay reconciliación, sin perdón no hay salvación, que podemos tener todo el conocimiento de Jesús, podemos saber quién fue Jesús, a qué vino Jesús, a qué envió Dios a Jesús, podemos tener toda la estructura de la salvación, conocer cómo se nace de nuevo, para qué necesitamos nacer de nuevo, qué es nacer de nuevo, bueno, pero si no perdonamos es como si eso fuese nada. Es lo mismo que cuando nosotros pasamos 2-3 horas orando y con nuestras palabras
anulamos la oración. O sea, nosotros podemos, dice la Escritura, que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. En el perdonar está el poder también de que Dios nos perdone a nosotros nuestros pecados. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará nuestras ofensas. Y hablábamos de que cuando nosotros perdonábamos ese pecado era como si nosotros nos liberáramos de un peso, ¿cierto? Es porque el pecado sí causa esto. Queramos creerlo o no, las cosas espirituales son más reales de lo que nosotros pensamos. Las cosas espirituales son más reales de lo que nosotros vemos físicamente. Hay cosas en cuanto a las enfermedades que nos causan a nosotros, digamos, enfermedades muchas veces no es tanto por la parte física, es más por la parte espiritual y emocional. Una persona se debilita emocionalmente y fácilmente le llega una gripa. Una persona se debilita emocionalmente y se le bajan las defensas. Usted tiene un problema con alguien, tiene una situación, una diferencia con alguien, con su esposa, con un amigo, con un vecino, y ¡pum! De inmediato, fácilmente se le bajan las defensas, los virus están en el aire, en el ambiente, y le llegó la enfermedad, ¿sí? Y esas enfermedades también hay veces son causadas también por la parte espiritual, por no perdonar, por no liberarnos en muchos aspectos, por no hacer diariamente un acto de conciencia, un examen a la conciencia, como decimos nosotros, de limpiarnos, de santificarnos diariamente delante de Dios, así como todos los días nos bañamos, todos los días tenemos que sacar la mugre, todos los días hay que presentarnos delante de Dios para santificarnos de cada una de las cosas que muchas veces ofendemos y pecamos contra Dios aún sin quererlo. Entonces es importante entender de que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, ese peso y ese volumen del pecado que viene, digamos, porque ese ya como tal, dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, depravados, dejaron a Dios y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás, ¿cierto? Encontramos que Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. O sea que el pecado tiene peso y volumen. Entonces ya sabemos que tiene 4 características. Una, que tiene color, ya no vamos a dibujar el corazón negro, lo vamos a poner rojo carmesí, ¿cierto? Ya no vamos a ese corazón pues haciendo referencia a la naturaleza de pecado, ¿no? Pero lo que sale de esa naturaleza es lo que huele a una podrida llaga. Lo que sale de esa naturaleza es lo que huele a un trapo de inmundicia. Lo que sale de esa naturaleza es lo que huele fatal, que muchas veces es asqueroso, es como la sangre podrida, no es algo, es un olor de verdad demasiado horrible. No más cuando usted trae cacao y la deja un tiempito por fuera del congelador, usted se da cuenta que esa sangre huele fatal. Entonces, así huele el pecado. Así como a Dios le agrada el olor de las grosuras, de cuando se hacían los sacrificios, ¿cierto? Y dice que no había un olor más delicioso para el Señor como ese olor grato, de esa grosura de que se quemaban esos gorditos y que usted cuando huele delicioso, ¿qué están haciendo, cierto? Y uno atrae a la gente, cuando uno tiene un asadero, uno atrae a la gente con la quemadura de los gorditos para que ese olor, mejor dicho, le cause hambre a las personas. Pues a Dios le agrada ese olor. Pero el olor a sangre, ¿cierto? El olor del pecado es un olor de una llaga podrida, es un olor fatal, es un olor que yo pensando alguna vez en Bogotá de noche, estuve como haciendo una diligencia, me acuerdo que pasé de Bogotá como eso de las 2 de la mañana y era prácticamente un día, digamos, como un sábado en la madrugada y me daba cuenta solamente de pasar por las calles y me daba cuenta lo terrible que es Bogotá en ese horario en cuanto a lo que dice la escritura del pecado, como Sodoma y Gomorra, salen los gays, salen muchas cosas en ese momento, es donde se muestra. Y yo decía, ¿cómo será el olor que está saliendo de esta ciudad? Padre, delante de tu presencia tenga misericordia y compasión, porque realmente a Dios
sí le llega ese olor. Cuando nosotros pecamos o cuando nosotros recordamos el pecado, es como si volviésemos nuevamente a untarnos esa mugre encima y volviésemos otra vez a decir, ay, mire, es que yo soy así, yo soy tal cual y no me importa que sea así, no. Tenemos que entender de que si yo le pedí perdón a Dios, Él ya se olvidó y yo también me olvido de eso. Entonces, sí es muy importante entender que el pecado tiene olor, que el pecado tiene color, que el pecado tiene peso y tiene volumen. Amén. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Amén, pastora, hasta ahí vamos bien. Bueno. Vamos entonces con el otro verbo que está vamos a seguir leyendo ahí el mismo salmo. Con la ayuda de Dios vamos a seguir leyendo el mismo salmo 51. Ya miramos en el 51.2, la parte A dice, lávame más y más de mi maldad. Entonces, ya sabemos que para lavar se necesita ese proceso de un poquitico de fuerza, ¿cierto? Y ahora viene, límpiame. Entonces, note que ya tenemos 3 verbos, borrar, lavar, ahora viene limpiar. ¿Qué es limpiar? Limpiar es un proceso externo, es la acción de remitir el polvo o suciedad que se encuentra pegada en la superficie de una casa o piso, ¿cierto? Que cuando usted limpia solamente es un proceso así fácilmente, que usted solamente lo hace por encimita y ya. Entonces, este proceso, dice Simón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. El que está limpio, dice, al lavar nos referimos a algo más profundo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del verbo lavar, que utilizamos la fuerza, que ya se utiliza el jabón, que ya se utiliza otra serie de cosas para poder sacar sangre, ¿cierto? Está refiriéndonos a esos pecados que son más difíciles. Hay veces hay esclavitudes que son muy difíciles, que son los que están más pegados en el corazón. Pero cuando miramos y decimos de limpiar, nos referimos a algo que está superficialmente. Por ejemplo, nos bañamos y a los 10 minutos ya estamos del ambiente. Entonces, en este caso, limpiar ya hace referencia a que hay mañas, prejuicios, vicios, conductas, tradiciones y hábitos que muchas veces nosotros tenemos y que son cosas por encimita, como un meme, por ejemplo, y que nosotros pensamos, no, eso no pasa nada porque es un meme. Hoy día son muy comunes los memes y más por WhatsApp. Hoy en día hay meme para todo, ¿cierto? Y entonces uno cree que, tan chévere que es poner un meme de pronto de X o Y cosa que puede llegar a estarnos a nosotros ensuciando superficialmente. Usted puede haberse arrepentido, le haber pedido perdón a Dios por todos sus pecados, que sus pecados sean borrados del libro de las obras, que sean lavados, ¿cierto? Que ahora necesitamos ser limpiados. ¿Y qué es lo que nos limpia a nosotros de estas mañas, de estos prejuicios, de estos vicios, de estas conductas? Hay conductas que son pecaminosas, como por ejemplo comer delante de las personas. Hay veces nosotros eso no lo vemos como pecado, pero realmente comer delante de las personas y no compartir es pecado. ¿Sí? Entonces nosotros pensamos de que no, pues yo como aquí, no pasa nada, pero resulta que el otro se está antojando y nosotros muchas veces no lo vemos como un pecado, pero eso puede ser algo que nos está ensuciando, ¿sí? Hay cosas muy pequeñas que nos están ensuciando y necesitamos también que Dios nos limpie. Por eso hablamos de las mañas, de los prejuicios, de los vicios, de las conductas, de las tradiciones, de los hábitos. Hay cosas, por ejemplo, que culturalmente no son pecado, digamos, en ciertas partes de Colombia, ¿cierto? Pero en otros lugares sí.
o dichos de nuestros labios de pronto que uno no sabe que aquí significa una cosa, pero allá significa otra cosa. O sea, son muchas cosas que muchas veces nosotros no reconocemos a simple vista, aunque nosotros entendemos que el evangelio es transcultural, ¿cierto? Que el evangelio pasa las fronteras y que digamos lo que de pronto en un momento dado, digamos, en Colombia, sí, digamos, una persona que es prostituta se cubre, en otros lugares la que es santa se desnuda. Entonces nosotros no entendemos todas esas cositas que son como culturales, pero cuando ya se entiende que en tal parte esto es pecado, debemos empezar a limpiarnos de esa manera, por amor a la cultura. Por eso es que debemos sumergirnos siempre en la cultura del país donde llegamos para poder adaptarnos a la santidad que requiere ese país, ¿sí? Hay cosas que en Colombia son pecado, hay cosas que en Europa no son pecado, pero hay cosas que nosotros tenemos que entender que finalmente lo que determina la santidad del creyente es lo que dice la Escritura. Entonces, la palabra de Dios es la que cumple ese proceso en nosotros, ¿cierto? Ese objetivo de limpiarnos de esas mañas, de esos prejuicios, de esos resabios, de esas conductas o de esas tradiciones o de esos hábitos. Amén. Entonces vamos a mirar acá. Por ejemplo, vamos a mirar qué es lo externo en nosotros. Por ejemplo, la costumbre. Hay gente que tiene un ejemplo, puede ser sacar prestado, sacar fiado, llegar tarde. Eso es una mancha de mal testimonio, ¿sí? De escritura que nosotros en un momento dado hay cosas. Por eso es importante que nosotros sepamos cómo es que nos limpiamos. Dice, con la ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, más el que aborreciere las finanzas vivirá seguro. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El hombre falto de entendimiento para fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Entonces, ¿qué nos limpia? Pues la escritura. Cuando yo voy a la Biblia y me doy cuenta que esto no está como tan bien hacerlo, entonces, ¿qué vamos a tomar la decisión? De empezar a limpiarnos de esas costumbres, ¿cierto? En la costa esto es una cultura total, en la costa es impresionante porque en la costa de Colombia, allá todo es fiado, el fiado. Tú llegas a la tienda y tienes la lista como de un mes de todo lo que fiaste durante el mes y allá la gente vive es al fiado. Esto es una costumbre que tiene que empezarse a desligar nuestras vidas y que tenemos que empezarnos a limpiar cuando llegamos a la palabra. Puede que en la cultura normal, pero si la Biblia me está diciendo que eso no está bien, entonces yo debo tomar decisiones y empezar a limpiarnos de esas costumbres, ¿cierto? Yo creo, pastora, yo creo ¿Se que está oyendo un retorno? Sí, yo creo que eso es en todo lado, eso es costumbre en todo lado, porque aquí también pasa eso también, de la cultura del fiado. Sí, pastor. El fiado. Sí, y que cada vez el mundo crea más estrategias para seguir haciendo eso. O sea, digamos que, bueno, todo esto es como también una forma de comercio y hay que mirar bien cuando el problema es que nuestra fe no nos alcance para pagar, ¿sí? El problema es que, digamos, en un momento dado, yo pienso, nosotros vivimos porque los servicios, usted le llega el recibo un mes después, no es un mes antes. O sea, usted no paga los servicios adelantados. Entonces, no es de pronto en un momento dado de estar debiendo, sino qué tanta fe yo tengo para cumplir con esas obligaciones. Si yo puedo tener un compromiso financiero en un banco, por ejemplo, cuando la deuda es buena, porque no todas las deudas son buenas, por lo menos lo que es una deuda mala es endeudarse para, digamos, algo que no te está representando una rentabilidad, ¿cierto? Bueno, pero eso es otro tema. Pero aún así, si tú te endeudas para comprar una casa, la casa cada vez se va a valorizar más. O sea que eso no es una deuda, eso es una inversión. ¿Sí me hago entender? Que usted la está pagando, pero es una inversión que está haciendo que al final sabes que terminas de pagar el crédito y sabes que te va a generar mucho más de lo que pagaste. ¿Por qué? Porque es una muy buena inversión. El problema sí es cuando nosotros nos endeudamos por moda
por fama, por querer hacer alarde, cuando no es necesario, ¿sí? O sea, yo para qué me voy a endeudar en algo que simplemente es por aparentar, eso no es necesario hacerlo. Pero ya, digamos, cuando se trata de invertir, de tener algo que yo puedo generar una rentabilidad y que con eso yo puedo sostener o puedo pagar, es muy diferente. Entonces sí hay que tener como claridades en los asuntos con respecto a esto, pero cuando es esa cultura de que todo es présteme, venga, eso ya, ahí ya hay un problema, ¿sí? Y es lo que nosotros tenemos que empezar a Claro, santificarnos de eso. claro. Yo quería También comentarle las algo. mañas, dijo que Sí, sí, yo quería comentarle algo, pastora, porque es que a veces también eso pasa mucho también en el pueblo de Dios también. Eh, a veces cuando, por ejemplo, cuando hay un hermano o una hermana que tiene un negocio y llega el mismo hermano de la misma iglesia, llega un hermano de la misma iglesia y a veces se aprovechan que porque son hermanos de la misma iglesia, hermano, ¿será que usted me puede fiar? Me muy pasó un duro caso con una eso. hermana acá de la iglesia. Una hermana quiso levantar levantó un negocio. Recién había llegado acá a José de San Martín. Entonces la hermana me dice, o sea, al ver el negocio que ella tenía, me dice, ¿qué me aconseja? ¿Usted qué me aconseja, hermano, por el negocio? Mire que lo tengo muy lindo. Y yo le dije, sí, hermana, la felicito, lo tiene muy lindo, pero quiere que le dé un consejo y de corazón se lo doy. Me dice, sí, hermano, dígame. Dice, ni se le ocurra fiarle a cristianos. Y me De dice, hecho, pero, pastor, los cristianos tienen muy mala fama en eso. Y claro, tristemente es por lo mismo. El problema, el problema del cristiano, a mí me han pasado cosas terribles, yo soy pastora, pero yo también soy comerciante, me encanta el comercio, estoy vendiendo, lo traigo en mi sangre, mi familia toda es comerciante, pero la gente piensa que como usted es pastora, usted puede perdonar las deudas y entonces uno quedan debiéndole a uno un montón de plata y uno, bueno, Dios los bendiga, igual Dios es misericordioso y le recompensa a uno, pero es muy triste. O también, no, como usted es pastora, rebájeme, no, la gente debe aprender a cumplir, que si hay un valor, pues pague lo que es justo, o sea, ¿cuál es el asunto? Todos estamos trabajando y todos obviamente tenemos una rentabilidad de lo que hacemos. Entonces claro, ¿no? sí es complejo. A mí alguna vez, de hecho, la Y el- gente sí, que mejor paga son la gente que no es creyente, tristemente, ¿no? el problema es que si uno Pero va a bueno, hablar en el altar, entonces, el problema es que si uno va a hablar en el altar, perdón, pastora, el problema es que si uno va a hablar en el altar acerca, o sea, ponerle que Dios le dé a uno el mensaje, hermano, no quede en deuda. De repente el que está ahí en la iglesia y está endeudado con uno dice, este me la está diciendo porque me la está cobrando. Entonces, mire, nosotros teníamos un negocio, mi esposa y yo habíamos montado una librería, vendíamos Biblias, vendíamos música, porque aquí venía unos hermanos de una ciudad que se llama Esquel, que tiene librería, entonces nosotros le dejábamos a él para nosotros poder vender. Y entonces ya habían hermanos que nos decían, me fui a una Biblia y yo esta semana se la pago. Bueno, pues nos decía, bueno, está bien, tenga hermano, hágale tranquilo y esta semana cuando usted pueda me la paga. Entonces ya estaban habiendo algunas cositas. Entonces yo preferí decirle, no, sabe que mejor no vendamos más nada y dediquémonos solamente a predicar y a pastorear, nada de negocio, porque de pronto Dios nos da un mensaje acerca de las deudas en un culto y claro, y el hermano que está endeudado con nosotros va a pensar que nosotros le estamos cobrando muy astutamente, porque eso pasa. no, nosotros, digamos, con respecto a esto, por eso la iglesia sí necesita con urgencia madurar en esto. Y por eso es que Dios tiene que limpiarnos también de esto. Yo, digamos, en este caso hay que tomar decisiones y el cristiano debe pagar, ¿sí? El cristiano debe pagar, eso no hay ninguna exhibición ahí, ¿cierto? Pero también debe
aprender a perdonar en un momento dado. Yo digo, bueno, Señor, bendiga y perdone los que en un momento dado tiene uno que estar dispuesto también a perdonar. Y me ha tocado muchas veces hacerlo y le doy gracias a Dios por eso, pero bueno. Entonces, dice que también nosotros, las mañas, ¿cierto? Hay unas mañas que se tienen y estas son mañas que están ahí. Hay gente, bueno, esto también es un defecto, yo diría, porque yo no puedo hablar pasito, pero eso puede ser una maña que uno tiene de cultura también, o de formación o de crianza, de hablar duro, ¿sí? Entonces usted le dice algo a alguien y la persona cree que lo está gritando. Dice, hay personas que en todo momento también utilizan el doble sentido, ¿cierto? Este doble sentido también es delicadísimo. Dice, o hablar en su tono de voz gritando, dando solo órdenes. Otros son personas muy negativas y pesimistas. Todas estas mañas son cositas que nos están dañando el testimonio, nos están ensuciando nuestro templo, nos están ensuciando digamos, nuestro vestido, porque nosotros debemos presentarnos como una iglesia santa, pura, sin manchas, sin tachas, sin arrugas, sin contaminación. Entonces hay costumbres que nos pueden ensuciar, hay mañas que nos pueden ensuciar. Esta mañana lo que me pasó con los 3,000 obreros, dije, bueno, les voy a dar las peticiones y no repito. Todos se sintieron regañados y finalmente se les olvidaron las peticiones. No, pero si uno no arranca las buenas menos a las malas, yo no, pero es que uno tiene que aprender a recibir una orden y a retenerla hasta el final. Obviamente yo no los estaba regañando, solo que es la cultura, es una maña que tengo porque mi papá me dijo, usted le digo una sola vez y no repito, pero él me lo decía y si me le tocaba repetirme, mejor dicho, me daba duro. Entonces, son cositas que nosotros hay veces no entendemos, pero que la palabra de Dios nos limpia y nos santifica. O sea, ya hemos hablado de las cosas más fuertes, de los pecados más profundos, de lo más feo, de lo más cochino. Ahora estamos hablando de pronto de lo que está por encimita, sí, que todavía necesitamos seguirnos limpiando de esto. Entonces, vamos a mirar los prejuicios. Dice, cuando se hace acepción de personas, cuando van a predicar, no le enseñan a los habitantes de la calle, bueno, a los ancianos, si ellos no entienden bien, hay personas que son racistas, no quieren que las personas afroamericanas procedentes de algún país. Dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras. Dice, yo creo que la mayoría de estas mañas, de estos resabios, de estos vicios o digamos las muecas o los gestos desagradables, hoy en día es muy común hacer señales con las manos y esto se da más que todo en la juventud está muy, muy dada a hacer muchas señales con las manos, ¿cierto? A hacer mueca, hablar con guiños. Dice las personas chismosas y murmuradoras que en todo momento mantienen quejándose. Esto es algo fatal. Yo no soporto una mala noticia. O sea, yo tengo algo en mi mente y es que a mí me gusta cuidar mi espíritu, me gusta cuidar mi mente. Yo casi nunca veo noticias, la verdad, yo realmente no veo noticias, no me gusta ver noticias, porque no me gusta estarme llenando de la basura de otros. Yo digo, yo sé que lo único que uno ve en las noticias es basura o es todo lo malo, porque las noticias no hacen sino buscar cosas para mostrarle lo malo a uno y ponerlo a uno con los pelos de punta y alterado. Entonces yo casi nunca veo noticias. Si me entero de algo, lógicamente oro por eso, porque pues nuestro trabajo es que nos mantengamos siempre orando por las personas que están en eminencia, ¿cierto? Orando para que podamos vivir quieta y reposadamente, orando por todo lo que está sucediendo alrededor. O sea, el hecho de que no vea noticias no significa de que no tengamos la necesidad de orar para que Dios sea glorificándose en todo lo que esté pasando, en la corrupción, en el gobierno, en el Estado, bueno. Pero el asunto es que esa negatividad que muchas veces traen hacia nosotros también finalmente termina ensuciando nuestra vida. O los chismes, no hay nada más feo que un chisme. O que te hablen de tus hijos, ¿sí? Más uno cuando es pastor, uno todo el tiempo está como pendiente del testimonio. Yo me liberé de esa carga tan terrible porque finalmente nuestros hijos son nuestros hijos, pero ellos tienen que tomar sus propias decisiones por la salvación de ellos. Cada quien ya debe
tomar decisiones. Usted debe preocuparse por enseñarle el evangelio a sus hijos. Problema de ellos si lo recibe o no. Obvio, yo no voy a dejar de orar por ellos. Seguiré orando hasta el final, pero ellos tienen que vivir su proceso de convencimiento, así como un día yo también tuve que vivirlo, y eso no va a ser ficticio, eso no va a ser una apariencia, eso no va a ser simplemente por demostrarle a los hermanitos que ellos son santos, no. Ellos no son santos, ellos no nacieron con un corazón limpio, ellos no nacieron siendo excelentes personas, ellos también tienen que aprender a conocer a Jesús, y ellos también deben reconocer a Jesús en su vida. Ellos también necesitan llegar al punto de acercarse a Dios y arrepentirse, como un día Dios nos dio a nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Pero nosotros nos convertimos al cristianismo y creemos que por ser pastores o que por ser miembro de una iglesia, entonces eso creemos que tenemos el derecho de venir a meternos en la vida de los demás, a decirles cosas, no, pero es que mire tal, no. Aquí cada quien, eso también tiene que uno de pronto tener un poco de prudencia en la manera como dice o como habla, porque más bien con esas palabras estamos sacando corriendo muchas veces aún a nuestros propios hijos, aún a nuestra propia familia. Mira, mis hijos en estos días tuvieron una reunión con una familia y me decía, mami, me dijeron esto y esto. Ellos no lo dicen allá porque ellos tristemente desde chiquiticos usted les dice y no digan nada y se callan y me hacen el favor, y si les dicen cualquier cosa, no importa, aguante, lleve el agravio, pida perdón, perdone. Pero ellos se cargan de todo, emocionalmente también se frustran por los comentarios de la gente. Y me decían, yo no quiero que el día tal cosa, fulano y fulano, porque ellos dicen esto y esto. Y yo decía, wow, ¿cómo ellos tan chiquiticos podemos llenarles el corazón de tantas cosas que uno no se da cuenta de los comentarios que dice? ¿Por qué? Porque sencillamente creemos que tenemos la autoridad de que como son hijos de pastores, así como se meten con nosotros, porque las ovejitas son una bendición, también se meten con uno y creen que pueden a uno arreglarle la vida. Claro, nosotros predicamos y testificamos el evangelio, pero eso no significa que ya seamos perfectos, seguimos siendo seres humanos, que como también vamos a tener que santificarnos, vamos a tener que pedirle perdón a Dios, vamos a tener que limpiarnos. Cuando nosotros predicamos no significa que yo predico porque ya esté en la máxima posición de la santidad excelsa, no, yo predico el evangelio porque hay de mí si no predicar el evangelio, me es de impuesta necesidad de anunciar a Jesús, pero también sé que esa palabra me está llegando también a mí. También sé que es una palabra de doble filo, que entra para allá, pero el que más le penetra es a mi alma, y la que más tiene que pedirle a Dios que lo ayude soy yo. Entonces, hay veces no hemos hablado en esos aspectos y son vicios que se tienen, mañas, la quejadera, hermanito, ¿cómo está? Ay, llevándola, no, estamos bien porque Jesús, Dios ya nos dio una vida nueva, o vivir del pasado, son mañas, son prejuicios, son resabios. ¿De quién? Del pueblo. ¿De quién? De nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos de todas estas cosas, santificarnos de todas estas mañas, de todos estos resabios, y pedirle a Dios que nos ayude. Hay cosas que tenemos que quitar definitivamente de nosotros. El juzgar. Se nos hace muy fácil juzgar porque creemos que tenemos algo de conocimiento con el cual yo puedo acusar a las personas con el dedo. No, su trabajo no fue ese, ni siquiera el de Jesús. El Señor Jesucristo sí lo va a tener. Por lo pronto, usted dedíquese a orar por las personas. Por lo pronto, usted dedíquese a clamar. Si usted ve algo mal, puesto los ojos en Jesús. La meta está allá. De ahí para abajo todos tenemos que arrepentirnos. De ahí para abajo todos tenemos que humillarnos. De ahí para abajo todos tenemos que santificarnos. De ahí para abajo, o sea, de Jesús para abajo todos servimos. Aquí no podemos pensar de que hay uno más, otro menos, no. Pero estas son cositas que están en el pueblo de Dios y que necesitamos con urgencia que Dios tenga misericordia de nosotros y nos vaya ayudando, porque seguimos cometiéndolo, pastor, seguimos haciendo lo mismo y nunca cambiamos y nunca nos corregimos y creemos que estamos muy santos y que vamos para el cielo con la aureola puesta en la cabeza, y resulta que Dios dice, como dijo el mismo Isaías, creen que me buscan cada día como gente que hubiese hecho justicia y que no se hubiesen apartado de la ley de su Dios.
pero dice el Señor, pero no, yo lo que estoy viendo aquí no tiene nada que ver con lo que ustedes están haciendo, ustedes lo que están es ofendiéndome aún con sus oraciones. Entonces, nosotros sí oramos todos los días, pero ¿qué hay nosotros si esas oraciones delante de Dios verdaderamente son aceptas y agradables? No es orar para hacer alarde que estamos orando. No tenemos por qué hacer alarde. Lo que sabemos es que si oramos es porque cada vez estamos más convencidos de que la oración nunca será suficiente para salvación, pero sabemos también que necesitamos cada día delante de Dios reconocer nuestras fallas y pedirle a Dios que nos siga santificando. Amén. Entonces, vamos a seguir mirando esta palabra. Dice que también hay conductas. Estas conductas sí son impresionantes porque dice la escritura, la falta de sujeción. Dice que las personas, hay personas que dicen, a mí nadie me manda, no han sido el primero que pueda conmigo. Otras son muy irreverentes, no respetan la casa de Dios, comen, juegan dentro de ella. Cuando el pastor está dando un mensaje, están hablando, chateando o haciendo cosas diferentes. Jehová está en su santo templo y delante de él. Delante de él y delante de él toda la tierra. Vamos a mirar esto. No sé si se interrumpió la presentación, no. Entonces, estas conductas muchas veces también ensucian, ¿cierto? Por ejemplo, la falta de sujeción, digamos, hay personas que sí, cuando tú llegas a una congregación, cuando tú tú debes regirte a las normas que esa congregación te dice, ¿cierto? Te guste o no te guste. El que manda, manda, aunque mande mal. Hay veces, digamos, hay cosas que a nosotros no nos gustan, pero si tú pasas por alto esa orden, tristemente acarrea consecuencias. Sea bueno, sea malo, o sea, sea por lo que sea que lo esté diciendo la persona que nos esté dirigiendo, nosotros debemos acudir, debemos acatar esas órdenes. Hay veces no lo entendemos, ¿cierto? Porque digamos, yo recuerdo mucho una vez que nosotros pastoreábamos en Ubaté, yo pastoreaba una congregación, de hecho desde los 17 años que yo conocí el evangelio hasta el día de hoy le he servido a Dios, todos los días le doy gracias a Dios por esa oportunidad de que no tuve que ser ese pueblo desobediente, de que aprendí a recibir el evangelio desde la primera vez. Recuerdo la primera enseñanza que recibí de mi pastor fue la oración, para mí fue clave porque yo venía de rezar y de irme a rezar a los ídolos y yo decía, pero no encontraba sentido en esa rezadera porque yo finalmente tomaba decisiones y era que me iba detrás y le pedía a Dios con mis palabras, le decía, Señor, estoy mal, necesito ayuda en esto, por favor. Y fue la forma como Dios usó para llevarme al conocimiento del evangelio, ¿sí? Pero muchas veces cuando nosotros no entendemos que debemos acatar la primera orden nos trae muchas bendiciones a nuestra vida. La primera palabra, o sea, si usted hoy está oyendo enseñanza por primera vez, acátela. No espere que sea demasiado tarde. Hay gente que dice, no, yo después hago caso. Y ese después se le convierte en una muerte. Y después por no haber atendido a tiempo, tal vez esa orden que Dios da, esa persona puede nunca más volver a tener esa oportunidad. Esto es como las oportunidades. Cuando usted presenta un negocio, usted trata de meterle a las personas, esta es la última oportunidad de su vida y si usted no lo deja, mejor dicho, y las personas que trabajan en negocios saben que lo tienen que vender de esa manera porque si no nadie se vincularía a sus negocios, pero nosotros estamos ofreciendo el mejor producto. Y es el evangelio. Y este sí es el verdadero negocio, porque dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y si nosotros no entendemos de que verdaderamente las órdenes que nosotros debemos acatar tanto de Dios como las personas que nos dirigen o nos rigen en una congregación son tan importantes, tan vitales. Hay veces uno no le gusta que le digan, no, es que conviene, no, es que no haga tal cosa, no, es que haga tal otra, pero todo trae unas consecuencias. Dios en su infinita misericordia nos permite
corregirnos de estas cosas, corregirnos si hemos fallado, si hemos pecado, si no hemos obedecido. Y el que no obedece a los hombres a quien ve, tampoco puede obedecer a Dios. O sea, esto es una falsedad de que dicen, no, es que a mí yo solamente le hago caso a Dios. Pero si usted no es capaz de obedecer a un hombre que lo extiendo, tampoco va a obedecer a Dios, olvídese. Entonces sí es muy importante que en este sentido nosotros empecemos a mirar cuáles son estas faltas de sujeción. ¿Por qué hablamos mal de las personas que están predicando? Ya les expliqué, los pastores no son perfectos. Por más que queramos santificarnos, por más que sea nuestro esfuerzo, porque no debe ser una excusa. Todos los días debemos santificarnos, debemos presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, pero aún así sabemos y reconocemos que estamos también trabajando en esa santificación. Pero el hecho de que nos equivoquemos, eso no significa de que nosotros no podamos obedecer a las órdenes en un momento dado. ¿Sí? Hay que estar atentos a las órdenes, hay que estar atentos a guardar la obediencia, a la sujeción. El pastor Israel me decía en estos días, hay algo que nos va a pasar en diciembre para la iglesia, si me están oyendo, hay que esperar la sorpresa que nos tienen, pero este año a nosotros se nos ha dicho que es el año de la obediencia. ¿Sí? Y hay cosas muy pequeñas que Él nos ha dicho a nosotros y nos han enviado órdenes y son cosas tan sencillas en lo cual se determina qué tan obedientes somos. Y hay veces nosotros creemos que esas órdenes son insignificantes o no, eso no pasa nada. Mira, un día yo me acuerdo tanto, yo iba a salir corriendo a hacer algo en Ubaté, cuando de repente mi esposo me llamó y me dijo, negra, para. Cuando él me dice negra, para, yo paré en seco y resulta de que si yo no paro, pasó un carro y me hubiese atropellado en el instante. Entonces, hay cosas que nosotros tal vez no entendemos, que son pequeñas órdenes, pero que también nos pueden salvar la vida. Como le pasó a unos pastores que el Señor les habló, estaban en una convención, hicieron tremenda campaña y el Señor les dijo, cierra la ventana. Y el pastor decía, pero yo, ¿por qué voy a cerrar la ventana, Señor? Si está haciendo calor en este calor, yo no voy a cerrar la ventana. Y volvió el Señor a medianoche y le dijo, cierra la ventana. Y el pastor, anda, pero a esta hora yo me voy a levantar con este sueño y calor. No, yo no voy a cerrar la ventana. Pues al otro día, cuando se despertaron, se les habían robado absolutamente todo lo que habían recogido durante esa campaña. Entonces, Dios, yo siempre he dicho, si Dios te dice cierra la ventana, cierra la ventana. Tú no sabes Dios por qué te está diciendo que cierra la ventana. Porque Dios cuando dice algo es por algo. Y hay veces son detalles. Y nosotros pasamos por alto una y otra vez. Por eso yo nuevamente creo que no es casualidad que esta mañana yo les decía, les digo una sola vez y no repito. Y vuelve el Señor y nos dice, nos ha dicho cuántas veces Dios nos ha hablado y cuántos mensajes hemos oído, a cuántos predicadores más vamos a tener que escuchar para tener el primer llamado, para obedecer a la primera palabra, para hacer caso. ¿Por qué tan sencillo es hacer caso? Nosotros estamos encerrados en Colombia y a nosotros como iglesia nos dijeron no van a abrir, no tienen autorización de abrir. Y acá en Ibagué y en muchos lugares muchas personas han abierto. Bueno, eso es el problema de ellos porque ellos no están rigiendo esa norma. Pero a nosotros sí nos está rigiendo una norma que debemos estar en casa, que debemos guardar la prudencia. Por falta de desobedecer algo, ya hemos cobrado víctimas por este COVID. Y si eso es solamente en una desobediencia, imagínense lo que está sucediendo, que ya la gente sale sin tapabocas, que ya nadie se está cuidando, que creemos que las cosas ya pasaron. No, ya nos tocó vivir con esta pandemia y tenemos que aprender a vivir con ella y tenemos que aprender a sujetarnos y a obedecer, porque en la obediencia nos estamos guardando de muchas cosas que tal vez nosotros no entendemos. Entonces, que Dios nos ayude. Algo que me decía mi esposo un día, me decía, Verónica, ¿por qué las mujeres, por qué los hombres cuando las mujeres dicen algo, por lo menos en el caso de la mujer que le dice a un varón, le dice, amor, yo no quiero que hagas tal negocio, nosotros de una hacemos caso.
O sea, la mujer tiene un poder de convencimiento tan impresionante, una influencia demasiado grande en el varón. La mujer es vital en un matrimonio. Es de vida o muerte que esté pegada a la fuente, que esté llena del Espíritu Santo, porque una mujer puede llevar a un hombre al cielo o al infierno. Lo mismo que sucedió con Adán. Ay, mira, yo comí y no pasó nada. Entonces dice que Adán vio que su mujer no le pasó nada y comió también, y ahí fue donde entró la muerte porque la orden se le había dado al varón. Pero cuando nosotros miramos el asunto de que el hombre le diga a una mujer, a mí me dice negrita, mi esposo me dice negrita, tal cosa, y uno mete la cabeza y uno no la, hasta que uno no está en barruta, ya mejor dicho, lleno de todo lo que no debía hacer. Entonces uno dice, ay, mi esposo tenía razón. Y él me dice, ¿por qué no obedecen a la primera? ¿Por qué la mujer es más difícil que le obedezca al varón que el varón le obedezca a la mujer? ¿Cierto? El varón, usted le dice al marido, no me gusta tal cosa, y el marido ya sabe, ese no lo vuelve a hacer. Pero si el marido le dice a uno, negrita, tal cosa, y uno dice, tiene razón. Y es tan importante la obediencia y es tan importante la sujeción porque por algo el hombre es la cabeza, ¿cierto?, de la mujer. Y por algo Cristo también es la cabeza del varón. Entonces, en todas estas cosas, sí, como conductas, debemos empezar ¿a qué? A santificarnos también. Dice que las tradiciones también son una forma de pecar muy natural en el mundo entero. Y esto lo podemos decir que hay personas que celebran la Navidad, aunque nosotros sabemos la trascendencia de la Navidad y el verdadero sentido que se le debe dar a la Navidad, que no es el sentido que se le da normalmente, son tradiciones que son pecaminosas porque vienen de una cultura pagana, ¿cierto? Lo que es el Halloween, las fiestas patronales. Hasta hace poco yo me di cuenta que celebrar el Día de la Madre en mayo tiene o hace, digamos, hace alusión para nosotros. Digamos, no podemos pecar por indiferencia de no saludar, de no hablar con la mamá, de no darle un regalito, ¿cierto? Pero también para el mundo o para la cultura, digamos, que en la cual nosotros estamos en Colombia, el mes de las madres, el mes de mayo es un mes alusivo a la Virgen María, totalmente. Entonces, aunque nosotros no lo entendamos, estamos idolatrando, estamos llevando a las personas a pecar en un momento dado cuando no sabemos realmente el enfoque de cada una de estas fiestas, y son cosas que son normales. Uno dice, no, pero ¿cómo así? Hasta el Día de la Madre también. Todo es pecado, decían mis hijos. Ese Señor Dios, si eso le gusta, porque uno todo el tiempo, eso no le agrada a Dios. Eso tampoco le gusta a Dios, y eso menos. No, es que no hay nada que uno pueda hacer que le agrade a Dios. Pues sí, todo es pecado. Hay que mirar y miremos bíblicamente qué es lo que realmente Dios quiere que nosotros podamos hacer y que podamos obedecer y podamos cumplir. Entonces, también dice que hay hábitos. El llegar tarde a todas partes, esto puede ser considerado como una mentira cuando decimos, ya voy, en un momentico voy, en 5 minutos, y resulta que se pasó media hora y entonces ya pecó por haber dicho, hablado, exagerado, porque una mentira también puede ser una exageración, ¿cierto? Dice el hábito de estar mal presentado en todo momento, de ser personas desordenadas, de no ser aseados en casa o en lo personal. Bueno, son detalles que también tenemos que santificarnos. Y dice que muchos de estos están más latentes en las mujeres. Hay unos complejos también cuando se siente una mujer, pues dice, digamos, que no se siente valorada, que no se siente bonita, se siente gorda, flaca, fea, ¿cierto? O sea, que no se está agradecido con Dios por lo que uno es como tal. Eso también puede llevar a pecar a una persona, porque hay gente que no está agradecida con el pelo, no está agradecida ni con el sexo. Por eso es que se cambia el sexo hoy en día, por eso es que hay tanto, digamos, en un momento dado, hay tanto homosexualismo, tanto lesbianismo, es porque la persona no es agradecida con su sexo. Si una persona fuese agradecida por ser mujer, no va a cambiarse el sexo ni va a estar pensando en que le tocó en otra cosa diferente, ¿cierto? Pero eso también puede ser por causa de los complejos que se tienen,
¿cierto? Y ahí es donde también la palabra de Dios es la única que nos puede lavar y limpiar de todos estos pecados. ¿Amén? Entonces vamos a mirar acá. ¿Qué es lo que me limpia de todo mal? La palabra de Dios. A muchas personas no les ha servido de nada este libro, lo que les decía al inicio, muchas veces podemos oír 10,000 sermones, pero si esos 10,000 sermones no trabajan en mi ser, en mi espíritu, no sirve de nada. Dice, a muchas personas no les ha servido, leen, pero siguen igual. Es como si nos miráramos al espejo, viéramos que estamos mal presentados y no nos importa nuestra apariencia. Seguimos así de cochinos. Mientras que una persona que es diligente en estudiar las escrituras, mira cómo está su apariencia y se organiza, se arregla para que podamos llegar a cumplir lo que dice la palabra, y es que nos hace seres humanos, hombres que perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Este es el propósito de las escrituras. El propósito de la palabra de Dios cuando nos limpia a nosotros es que seamos excelentes papás, excelentes esposos, excelentes hijos, excelentes vecinos, excelentes cristianos, excelentes yernos, suegros, empleados, que por donde nos miren demos la talla. Que demos la talla como amigos, que ya sepamos que no debemos difuminar, digamos, el secreto de nuestro amigo, que le guardemos la espalda, que estemos en las buenas y en las malas, como dice la escritura, que hay amigo más unido que un hermano, ¿cierto? Que sepamos decirle la verdad en la cara y no por detrás. Bueno, hay tantos consejos para ser excelentes amigos, ¿sí? Si es que verdaderamente queremos ser amigos, porque debemos ser amigos de pocos, gentiles con muchos. Debemos tener siempre un círculo íntimo, porque no todas las personas tal vez en un momento dado son aptas para ser amigos, pero la persona que vive y guarda las escrituras conforme a lo que Dios llamó en su palabra, esa persona es mi amiga, como dijo Jesús. ¿Quiénes son tus amigos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, si queremos mirar una conducta de ser excelentes amigos, la Biblia nos muestra todo cómo podemos enfocarlo. Si queremos ser excelentes empleados, la Biblia nos revela todo cómo debemos hacerlo. Excelentes esposos, excelentes hijos. Entonces, dice que la palabra de Dios está para perfeccionar a los santos, para santificarnos. Ser perfectos es una de las cualidades de Dios que también nos ha exigido a nosotros. Ser perfectos es ser maduros, ¿sí? Es llegar a esa posición en la que por donde nos miren demos la talla como hermanos, como amigos, como padres, como madres, como vecinos, como esposos, como esposas. Entonces, este libro nos enseña, este sagrado libro nos enseña en todas y cada una de las áreas de nuestra vida cómo debemos presentarnos delante del Señor. Amén. Dice, la Biblia también presenta malos ejemplos y malos comportamientos negativos para que nosotros no los hagamos, para que aprendamos del error. Es muy importante caer en cuenta antes de cometer el error. O sea, antes de que vengan a decirme algo, ¿cierto? Digamos, si hay unos consejos que nos dicen que no debemos hacer eso, nosotros hay veces podemos aprender a las buenas, a las malas. A las buenas es mirando lo que le pasó a otro y no haciéndolo nosotros. Y a las malas es cuando usted quiere meter el dedo ahí donde usted le dice al niño, no meta el dedo ahí porque le pasa corriente. Y el niño no, que no vaya a meter el dedo cuando usted, el chillón, ¿por qué? ¿Qué pasó? Metió el dedito. Hay veces eso es lo que nos pasa a nosotros, nos toca que nos digan que sí y utilizar la psicología inversa. Yo les digo a mis hijos, vayan, pequen, revuélquense. ¿Para qué? Para que si ellos tomen decisión y digan, uy, no, yo tampoco lo voy a hacer. Porque si usted les dice, no haga eso, mijito, que eso no está bien, normalmente es cuando ellos más van a querer ir allá a despertárseles la curiosidad. Entonces hay que saber, hay veces utilizar la psicología inversa. Yo cuando me vine para Guatapé tuve que viajar, entonces en Ibagué se incrementaron los casos terribles de COVID, terriblemente se incrementaron los casos y ellos con la cosa de que yo quiero salir, que yo quiero jugar, mami déjame ir al parque, mami déjame tal cosa, mami, entonces yo les dije, bueno, vayan y muéranse entonces, ya,
Eso es lo que quieren, muéranse. Entonces ahí dijeron, uy, pero ¿cómo así? Es que el que salga ya está expuesto a la muerte, porque es que esto es lo que está pasando y no podemos nosotros, digamos, evitar esto. Entonces ya como que, no, sí, ya nos toca guardarnos, nos toca tenernos verdaderamente guardar la prudencia y hacer las cosas porque esto es lo que estamos viviendo. Entonces, que Dios nos ayude, pues yo creo que vamos a dejar esta enseñanza hasta ahí. Nos queda faltando purificar y esconder. Ya hemos visto borrar, lavar, limpiar, ¿sí? Hasta aquí hemos visto que se borra la sangre de Jesús, que también Dios nos permite que se limpien los pecados, que se lavan y se limpian. Entonces vamos en borrar, lavar, limpiar. Falta purificar y esconder. Entonces, ¿qué es nacer de agua? Es la acción de lavar, limpiar, purificar y esconder nuestros pecados del libro de las obras, echarlo a lo profundo de la mar y que Dios nunca más se vuelva a acordar de ellos. Pero también hemos visto dónde se escriben esos pecados, qué es lo que Dios hace, cómo es ese proceso, y hoy hemos estudiado las características de el pecado, ¿cierto? Que tiene color, olor, hasta sabor, no creo que tenga, bueno, tiene color, peso, olor. ¿Qué más? Vimos color, olor y volumen y peso. Y también estudiamos entonces cómo es que Dios permite que esas mañas, esas costumbres, esos resabios, esas culturas que a veces son pecaminosas, nosotros necesitemos corregirlas por medio de las escrituras y que podamos llegar a ser por medio de ellas personas perfectas, enteramente preparadas para todo. Entonces, gracias al Señor porque este es el proceso de nacer de agua. No hemos llegado a nacer de espíritu. Con la ayuda de Dios muy pronto entraremos en ese tema y ya seguiremos con las otras partes acerca de la salvación. Entonces, muchísimas gracias, pastor. Podemos orar por esta enseñanza para que su merced nos dirija, por favor. Amén, pastora. Muchísimas gracias por la palabra, por esta enseñanza, que la verdad que ha sido de mucha edificación, de mucha bendición. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito a los hermanos que están allí en la transmisión que oremos, que cerremos nuestros ojos. Padre, en esta preciosa mañana, te damos muchísimas gracias por la vida de tu sierva, Padre Celestial, la pastora Verónica. Gracias por usarla en este día para traer este mensaje que nos afirma, que nos alienta, Padre Celestial, para poder seguir adelante. Gracias, Señor, por tu palabra, que es la que nos edifica cada día, Padre Celestial. Y te pido que seas tú obrando en cada corazón que ha estado escuchando esta transmisión, que ha estado viendo esta transmisión, Padre Celestial, y en los que la verán después, Señor amado Dios. Te pido que esta palabra no regrese vacía, Señor amado. Gracias te damos por todas las cosas que tú haces. Yo te pido que tú bendigas a tu sierva, bendice a su esposo, Señor amado Dios, sus hijos, su familia, el ministerio allí en Ibagué, Padre Celestial. Y gracias te doy por todo lo que tú estás haciendo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Así que, pastora Verónica, muchísimas gracias. Si Dios lo permite, nos veremos la próxima clase. Amén, pastor. Muchas saludos, bendiciones para su esposita, para sus hijos, que el Señor sea recompensándoles en gran manera por este tiempo. Dios los guarde. Amén, pastora. Bendiciones. Un abrazo. Bien, ahí estábamos con la pastora Verónica. Damos gracias a Dios por esta enseñanza en el día de hoy, que fue de mucha bendición. Vamos con el siguiente video musical y después voy a darles unos anuncios importantes. Así que
sangre me has limpiado, lavado y purificado. Con tu sangre mis pecados me han sido perdonados. Con tu sangre mis pecados también han sido borrados y asimismo sepultados en lo profundo del mar. Preciosa sangre que vertió de tu corazón fue el sacrificio por amor ofrecido por ti. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mí en la cruz. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mí, Jesús. Preciosa sangre que vertió de tu corazón fue el sacrificio por amor ofrecido por ti. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mí en la cruz. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mi Jesús. Es tu vida en obediencia consagrada por amor, tu preciosa sangre. Preciosa sangre es tu vida en obediencia consagrada por amor. Tu preciosa sangre es tu vida en obediencia consagrada por amor. Tu preciosa sangre es tu vida en obediencia consagrada por amor. Preciosa sangre que vertió de tu corazón fue el sacrificio por amor ofrecido por ti. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mí en la cruz. Preciosa sangre del nuevo pacto que derramaste por mi Jesús. Es tu vida en obediencia consagrada por amor. Tu preciosa sangre es tu vida en obediencia consagrada por amor. Tu preciosa sangre, tu preciosa sangre. Aleluya, gloria al Señor, qué bueno es alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero invitarlos para el día de mañana. Para el día de mañana yo voy a estar compartiendo un mensaje, voy a estar compartiendo una palabra de bendición a las 9 de la mañana. El próximo miércoles, si Dios lo permite, si Dios así lo permite, va a estar con nosotros el pastor Francisco Ballén, que va a estar compartiendo la palabra del Señor la próxima semana. Así que mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios para dar por finalizado esta transmisión en el día de hoy. Y espero que haya sido de bendición para su vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy gracias por esta transmisión, te doy gracias por la palabra, te doy gracias por tu sierva, Señor amado Dios, que ha estado ministrando esta palabra, este mensaje en el día de hoy, como lo ha estado haciendo desde varios jueves, Padre Celestial. Te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú harás
en nuestras vidas, Señor amado. A ti te honramos y te bendecimos y te exaltamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu fidelidad en todo tiempo. Gracias por tu sacrificio, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste por nosotros al derramar tu sangre preciosa por amor a nosotros. Te honramos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que mis hermanos, que el Señor les bendiga. Deseo que tengan una excelente jornada y les animo a que sigamos adelante en Cristo Jesús. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana 9 de la mañana en esta transmisión. Un abrazo para todos ustedes, bendiciones, shalom, y me despido con este video musical. Bendiciones.